Amén. Y vamos a comenzar esta predicación en Lucas capítulo 15, versículo 11. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. Dice, el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Miren lo que provoca alejarse de un padre, alejarse de una familia. Cuando no tenemos la madurez espiritual de Dios, siempre el demonio nos va a matar, siempre nos va a robar, siempre nos va a destruir. Veamos que este joven, su padre tenía bienes materiales y les heredó tanto al mayor como al menor. El menor ya no le agradó estar con el padre, porque hay una causa por la cual uno no quiere estar en el lugar donde está habitando. No puedo decir que nada más porque me pegó la gana, no. Hay una causa. Y la causa nos enseña que él quería experimentar lo del mundo. Y el mundo no te va a traer nada bueno. El mundo te va a oprimir, el mundo te va a enfermar, el mundo te va a robar, el mundo te va a matar. Porque donde no está Jesús hay muerte, hay tristeza, hay enfermedad, hay angustia, hay temor. Donde no está Jesús está todo lo malo. Mira lo que continúa diciendo: derrochó toda su herencia. Otra de las cosas que nos enseña, que no valoró el trabajo de su padre. Cuando tú no valoras el esfuerzo de tu padre, de lo que te da, de lo que te hereda, siempre lo vas a derrochar. Pero si tu mente y tu corazón están alineados a lo de Cristo, no vas a tomar esas decisiones. Tú vas a decir, tanto esfuerzo que tuvo mi padre por adquirir lo que hoy en día me pone en mis manos, ahora yo lo voy a cuidar como a la niña de mis ojos. Pero ¿qué pasa cuando a la gente no le cuesta nada? Pues como no le costó, todo lo tira, a final de cuentas. Pero donde se sufre, donde se batalla para conseguir o lograr alguna cosa, me costó mucho trabajo, me costó mucho esfuerzo. Tiempos a lo mejor de no comer en mi momento, por alcanzar o lograr la meta que yo me propuse. Miren lo que dice el 14. Cuando ya lo habían gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. El dueño de ese lugar que le dio el trabajo ni a eso le daba. Imagínense, la comida menos. ¿Qué nos enseña? El diablo no te va a dar nada. El diablo siempre te va a destruir, donde quiera que tú andes. Por eso tenemos que despojarnos del pecado. Porque el pecado te va a debilitar. El pecado te va a enfermar. El pecado te aparta del Padre. Y por amor a todo el mundo, el Padre dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos enseña la palabra en el Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Cuando nosotros creemos en el Padre, siempre vamos a estar con Él. Siempre le vamos a pedir dirección a Él. Porque Él es el que nos va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Y como Él es luz, no podemos tropezar. Cuando estamos fuera de la luz, andamos en las tinieblas. Y dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer y van a tropezar. Eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor. Dice el 7, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Dice, quiere decir que el pecado te ciega, mi amado. Dice, recapacitó. O sea, como que vino un destello de luz en su mente y como que dijo, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí ni comida para los cerdos puedo comer. Cuando mi padre tiene ganados, tiene tierra, tiene herencia, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Es como cuando una persona entra en coma, queda inconsciente, no sabe de su persona. Y así está el mundo, no conoce lo espiritual. Ellos son esclavos y se gozan y se regocijan. Se toman y ya están grite y grite, pero son esclavos de Satanás. Y ellos se regocijan, ¿cierto o no? Cuando están ahí con la cerveza, ¡ay, que yo ya! Son esclavos de Satanás y se regocijan. ¿Y tú por qué, si estás en la iglesia y eres un servidor de Cristo, por qué no te gozas y te regocijas? Si nosotros somos libres por el Cordero de Dios, por la sangre del Cordero de Dios que quita todo pecado. Si ellos que están en la esclavitud se gozan, ¿tú crees que yo no me voy a gozar para con mi Dios? Si me sacó de allá, pues lo voy a hacer doblemente. Pero el mundo no lo ve, porque todo es espiritual. Y ellos lo malo lo llaman bueno, y lo bueno lo llaman malo. El mundo así vive, porque tiene sus ojos cegados, no pueden ver. Pero aquí este hijo dijo, recapacitó. O sea, como que tuvo tiempos difíciles de placer, de andar en el pecado, al amor con mujeres, en la droga, en el alcohol, porque eso siempre ha sido de siempre, mis amados. No es algo nuevo. El alcohol, la droga y las mujeres, eso siempre, de los siglos por los siglos, siempre ha sido lo mismo. No es algo nuevo. Para derrochar dinero, para derrochar una herencia, tuvo que andar en el placer. Pero lo importante es que recapacitó. Vino un momento en el cual dijo, pues ¿qué estoy haciendo yo aquí solo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí desamparado? Si tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, tengo quien pueda ver por mi persona el día de mañana. ¿Qué estoy haciendo yo desamparado en una tierra que no conozco, donde no tengo un sustento, donde no tengo ni siquiera el alimento? Y es el tiempo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Sí? Por eso es lo que dice aquí, dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? 18 dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense el orden que Dios establece. Él no estaba ignorante, estaba cegado. Y el diablo es el que ciega la mente y el corazón del ser humano. He pecado contra quién, contra Dios y contra ti. Él reconoció que había pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer también nosotros. Reconocer cuando hacemos algo indebido, un pecado, tenemos que decirle, Padre, perdónanos. Yo no puedo seguir caminando de esta forma. Yo tengo que ponerme a cuentas contigo.
Y perdóname, Padre, porque hice esto a mi hermano, a mi prójimo. Porque primero pequé contigo y después con mi prójimo. No primero con mi prójimo y después contigo, Padre. Fíjese lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor. Y así vamos a aprender y vamos a crecer. Dice el 19, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él no le estaba diciendo a su padre, él estaba hablando por sí mismo. Él se hablaba de sí mismo. Que cuando estuviera en ese momento con su padre, estas palabras eran las que le iba a decir. Pero estas palabras ya habían nacido y producido algo en su corazón, volver al Padre. No que ya se los estaba diciendo. Él en su mente estuvo recapacitando, reflexionando, y él decía, ¿sabes qué, Padre? Cuando llegue, tú ya no eres mi Padre, porque yo no soy digno que seas tú mi Padre. Y nosotros somos dignos de que Él sea nuestro Padre tampoco. ¿Por qué no le agradecemos? ¿Por qué no le venimos a alabar? ¿Por qué no rendimos nuestras manos y nuestra persona a sus pies? Es el momento de que nosotros sepamos de qué manera agradar a nuestro Dios. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Dice el 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Un hijo, por malo que sea, siempre va a volver al padre. Porque tú tienes que saber de dónde tú naciste. ¿O cuál es el instrumento que Dios utilizó para que tú nacieses? Que es tu padre y que es tu madre. Tú no puedes ir con la vecina, ya llegué, papá. Voy a llegar a mi padre y le voy a decir lo que hay en mi corazón para ellos. Perdóname por todo el daño que te he hecho, pero aquí estoy. Trátame como me quieras tratar. No soy digno, no soy merecedor de nada. Porque no valoré todo lo que ustedes hicieron por mí. Y de igual manera no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos dio la vida, Dios nos dio una familia, Dios nos dio un trabajo, Dios nos dio un hogar. Y viene pasando lo mismo. ¿Dónde está la gratitud? No está en tu boca, está en tu corazón. La gratitud nace del corazón, no es algo espontáneo. Es algo que se va cultivando. Y quien lo va cultivando es Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice la palabra que tenemos que amar aún al peor de nuestros enemigos. ¿Quién te hizo daño? Ámalo. Nosotros no somos jueces. Él es el que va a pagar a cada uno de nuestros enemigos acorde a su justicia y acorde a su verdad. No te imaginas si yo voy a vengarme como yo quiera. Entonces, ¿para qué quiero a Dios? Si yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo tengo a mi Padre y Él sabe lo que me están haciendo. Él sabe lo que están diciendo. Y Él sabe de qué manera lo va a hacer mejor que tú, que yo y que todo el mundo. Lo abrazó y lo besó. Así nuestro Señor Jesús nos está esperando, mire, con los brazos abiertos, que te rindas a Él. Dice, vengan a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar. Es al Dios que tenemos nosotros, que te está esperando con los brazos abiertos, que le abras tu corazón y que no guardes pecado, que no guardes resentimiento ni rencor. Porque eso el día de mañana te van a envenenar tu alma y tu corazón.
Dios es fiel. Por eso dice que Él está a la puerta y aquel que le abre la puerta de su corazón va a entrar, va a cenar, va a morar y va a vivir con Él. Abre la puerta de tu corazón, abrázalo. Tenemos que entender que nosotros somos los que necesitamos de Él. Jesucristo no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por Él estamos aquí, por Él tenemos un trabajo, por Él tenemos una familia, por Él tenemos lo que tenemos. Por eso estamos aquí, hablando, porque es su soberanía. Si no, a lo mejor no hubiera amanecido hoy. El problema es que no hay gratitud. Jesús siempre te dice, hey, aquí estoy, ten confianza, ven a mí. Yo no soy como tu padre biológico, como tu madre biológica. Yo verdaderamente los amo. Y tanto los amo que di a mi Hijo Jesús en la cruz, por ti, por mí, por todo el mundo entero. Ese es el Padre que tenemos y tenemos que conocerlo. Dice el 21. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. ¿Nosotros somos merecedores para que nuestro Dios sea nuestro Padre? ¿Qué hicimos? Nada. Mínimo hay que ser agradecidos, hombre. Ese es lo mínimo que nos corresponde a nosotros. ¿Tú crees que tú o yo, la iglesia, merecía que nuestro Dios fuese nuestro Padre? Yo no creo que no. La salvación dice que no es por obras, es por fe, es por gracia. Él nos salvó por su gracia. No es por lo que yo hice, por lo que tú hiciste, no. Dice que no es por obras para que nadie se vanaglorie. Que diga, yo hice lo que tenía que hacer para que yo fuese salvo, no. Es porque Dios ya nos tenía en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que voy es a esto, que tenemos que ser agradecidos en cada momento de la vida. No importa cómo te encuentres, no importa cómo me encuentre. La gratitud es para siempre. ¿Cómo vive el mundo? Te hace un favor y te dice, sí, gracias. O le haces un favor y sí, gracias. Después se le olvidó. Nosotros no, mi hermano. Nosotros debemos de saber de dónde nos sacó. ¿Cómo nos encontrábamos cuando Él llegó a nuestra vida? Y cuando no se te olvide de dónde te sacó, siempre vas a tener esa humildad. Sabiendo que Él fue el que hizo la obra en tu vida. Y siempre va a haber gratitud. Hay muchos que se les olvida de dónde lo sacó. Y ya después vuelven a las andadas, o peor. Eso no es tener temor de Dios, ni tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido es un corazón arrepentido, que se arrepiente de qué? De lo más profundo de tu corazón. Una persona que no es agradecida, que va a decir, sí, gracias. Y después esa persona vuelve a sus andadas, o cosas peores hace. Tenemos que aprender de nuestro Señor. ¿Por qué vas a ir a buscar a una persona ajena? Si Dios tiene los brazos extendidos para todo aquel que quiera venir en poder. Él dice, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Por qué no vienes a Cristo? Si Cristo es nuestra esperanza, no es el hombre, no son los gobernadores, es nuestro Dios. Miren, vayamos a la carta de Juan, primera carta de Juan.
capítulo 2, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, cuidémonos de los anticristos. Dice, queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso damos cuenta de que esta es la hora final. 19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Hay multitudes que hasta han estado en la iglesia y se salen. ¿Por qué se salen? Porque no son de Jesús, porque no son hijos del Cordero de Dios. Todo el que se opone a la doctrina del Evangelio de Dios es anticristo. ¿Sí? ¿Qué dice el testigo de Jehová? Habla del Padre, pero no habla de Jesús. Cuando la Escritura nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y Él es la vida, y nadie llega al Padre sino por Jesucristo. Es una doctrina errónea. Y a veces la gente, como no tiene el conocimiento de la palabra, pues ahí también se deja arrastrar. Porque le dicen, no, pues Dios es Dios, mira. Y te enseñan, no, pues el Padre. ¿Y dónde dejan al Hijo? Si el Hijo fue el que vino aquí a la tierra para redimirnos de todo pecado. No fue el Padre. El Padre envió al Hijo. Pero como no estamos dentro de una relación y comunión con su palabra, por eso rápido hacemos, ahora sí que engañados por ese tipo de personas, que aparentan ser ovejas, pero son lobos. Te engañan y te sacan del plan y del propósito de Dios. Dice el 20, todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Todos los hijos de Dios recibimos el Espíritu Santo. Tenemos la presencia y el poder de Dios. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y cuando yo tengo la verdad, a mí no me van a engañar. Porque la verdad, ¿quién es? Jesús. Y si Jesús está conmigo, hay luz. Y por lo tanto, ninguna tiniebla prevalece sobre mi persona, sobre mi casa. Porque dice su palabra que cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Porque mayor es nuestro Dios que las tinieblas. Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros a través de nuestro testimonio. ¿Conoce la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Bueno, pues ahora obedécela, practícala, para que vivamos una vida en santidad. Porque dice su palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. Dice el 21, no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna. O sea, la verdad es absoluta. En la verdad no hay engaño, no hay mentira, no hay hipocresía. La verdad desnuda todo lo malo, porque la verdad es luz y la mentira, el engaño y la hipocresía son tinieblas. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, que ninguna mentira debe de prevalecer en nuestra vida, ningún engaño, es más, ninguna ventaja, que empieces a maquinar que ya quieres sacar provecho de algo. Eso no es de Dios. Eso no es estar pensando, es estar maquinando maldades. Dice el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién niega a Jesús? ¿Los testigos de Jehová?
No le preste oído. Dice que es el anticristo, porque no creen en Jesucristo. O sea, se oponen, se resisten. Porque el que cree en el Padre cree en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así de sencillo es la palabra de nuestro Señor. Por eso la palabra es luz. Y no puede decir, ay, pues no la entiendo, no la comprendo. La palabra es verdad. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Dice el 3. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. ¿Reconoces a Jesucristo? Si tú conoces a Jesús, tú tienes la verdad. Si tú no conoces a Jesús, tú no puedes decir que tienes la verdad, ni practicas la verdad, ni vives en la verdad. Porque eso fue lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Juan. Dice, yo soy el camino, yo soy, dice, la verdad, y yo soy la vida. Vivimos en la verdad. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? Por eso Jesús le dijo a los fariseos, todos esos religiosos, dice, no somos dos, somos uno, el Padre y yo somos uno. También nosotros somos uno como iglesia y con Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el novio y nosotros somos la novia. Y cuando contraemos matrimonio no somos dos carnes, somos una. Y por lo tanto, cuando nos unimos en matrimonio tenemos que caminar los dos con el mismo propósito de Dios nuestro Señor. Dice el 24, permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. En lo que han oído, en lo que se les ha hablado, en lo que se les ha enseñado. Para que Dios pueda habitar en ustedes y el Hijo y su Santo Espíritu. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero no solamente habla del Padre y habla del Hijo también. Porque el Padre no nos va a desamparar. Nosotros tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos cuida, tenemos un Padre que nos bendice, porque Él conoce nuestras necesidades. Aún antes de las que vengan, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Y no hay nada oculto que Él no conozca y que no sepa. ¿Quieres que Jesús esté en tu vida? Vuelve a Él. Ríndete a Él, conságrate a Él. Porque yo les voy a decir una cosa. A mí la palabra me enseña que el Hijo volvió al Padre. No el Padre fue a buscar al Hijo. Vea bien la Escritura, ¿Qué es lo que hace mucha gente? Ahí va el Padre, ahí va la madre a buscar al Hijo, a la hija, ¿no, mi amado? Aquí nos enseña que el Hijo regresó donde estaba el Padre. Y así nosotros debemos regresar a los pies de Cristo Jesús. Rindiéndonos, humillándonos, pidiéndole perdón de lo que hicimos o dijimos. Miren lo que dice, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21.
El Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 28. Y dice el encabezado, parábola de los dos hijos. Aquí habla de dos hijos. ¿Ya lo tienen? Y esto es lo que dice Jesucristo, Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. 29. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Fíjese, le dijo que fuera a la viña. ¿Y qué le dijo? No quiero, se negó. Pero ¿qué pasó después? Se arrepintió y fue. Eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. Reconocer cuando hacemos lo malo. Hay mucha gente que hace lo malo y ni cuenta se da, porque no sabe discernir una cosa de la otra. Y continuó diciendo así, mira, el 30. Luego el padre se dijo al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí señor, pero no fue. Dice el 31, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino. Le estaba hablando a los religiosos, fariseos, saduceos, ancianos y herodianos, porque ellos se creían doctos preparados en la ley. ¿Y por qué les hablan de recaudadores de impuestos y prostitutas? Porque un recaudador de impuestos sustraía dinero. Entraban los fondos del dinero, pues ahí agarraban. O sea, eran ladrones, para que me entiendan, pues. Un recaudador de impuestos era un ladrón. ¿Sí? Pero Jesús, viendo el corazón, dijo, los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando uno abre su corazón y confiesa lo que es, Dios te recibe, no importa lo que seas o lo que hiciste. Y estos que se creían doctos, que ellos se creían sin pecado, Jesús ni siquiera los tomaba en cuenta. Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos del pecado en el cual estamos o de los pecados que cometemos, porque somos imperfectos. Entonces Jesús les hizo esa pregunta a esos religiosos, le dijo. Entonces aquí nos enseña el 32. Jesús les hizo la pregunta a los religiosos, dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino, o sea, hacia la salvación eterna con Jesús. El evangelio del reino es nuestro Rey Jesucristo. Por eso Pablo decía, el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. No importa lo que hiciste en tu pasado, mi hermano. Confiésalo, abre tu corazón y haz las cosas que den la agrada. No vivas con una mente de hipocresía. Así vivían estos fariseos. Ellos se decían que estaban dentro del orden de Dios y Dios ni siquiera los tomaba en cuenta. Ustedes van atrás. A lo que Dios le agrada es que nosotros reconozcamos y nos arrepintamos de corazón. No importa si fuiste prostituto, no importa si mataste, no importa si violaste. Lo hiciste en la ignorancia. Pero cuando llegues a Cristo ya no puedes hacer lo que hacías. No puedes ni debes. Esto es lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Dice el 32, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creer. Ahí está la causa. No se arrepintieron para creer. Pues son desechos. Si usted no se arrepiente de sus pecados, Dios no puede ser su Padre.
Así de sencillo. Confiese lo que usted hizo y lo que está haciendo, para que empiece a hacer lo que a Dios le agrada, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y tenga la seguridad y la certeza, Él es mi Dios, Él es mi pastor. ¿Sí? Porque Él pastorea ovejas, no cabritos. ¿Cómo son las ovejas? Son mansas. ¿Cómo son los chivos? Los sacas a pastar y se levantan y ahí están peleándose uno con el otro. Las ovejas no son así. Así de que tenemos que aprender de la palabra, mi hermano. ¿Por qué? Porque no se arrepienten los que quieren ser hijos de Dios. Nada más dicen, sí, yo soy cristiano, pero tus hechos y tu mal testimonio te reprueban. Y Dios lo sabe. ¿O no crees que no lo sabe? Todo lo que haces tú en tu cuarto secreto, Dios lo sabe. Sin que haya una persona ahí. Aún debajo de la piedra dice que ahí está nuestro Señor. De Él no podemos ocultarnos. Por eso hay que abrir nuestro corazón para nuestro Dios. Por eso Juan el Bautista, ¿qué predicaba Juan el Bautista? El evangelio del arrepentimiento. Les decía, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos que se va a hacer? Jesucristo. Y las personas que se arrepentían, Juan el Bautista los bautizaba. Y las que no se arrepentían, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Víboras tipifica el mismo diablo, porque una serpiente engañó a Adán y a Eva. Cuando usted no se arrepiente, es una víbora. Así lo dice la palabra, porque las víboras son astutas, no son inteligentes. Satanás es astuto. Los hijos y Dios somos inteligentes, somos sabios. Vamos a regresar de nuevo a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Dice el versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Te escribe la carta con un propósito. ¿Para qué? Para que no peques. Pero es imposible no pecar porque nosotros somos imperfectos. Nosotros cometemos pecado, no practicamos el pecado. Son cosas diferentes. El mundo practica el pecado. Vive en el pecado, se duerme en el pecado, se despierta en el pecado. Siempre hay maldad en su mente y en su corazón. No hay cosa buena en ellos, mi amado. Y están diciendo ahí, si tú pecas, abogado tenemos. ¿Quién es el abogado que tenemos? Al que está sentado a la derecha del Padre. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me perdones por desear esta mujer que no debía haber deseado. Perdóname porque agarré este dinero que no debía haber agarrado. Este es el abogado que tenemos. Pero lo que nos pasa es para crecer y aprender. ¿En qué caíste en el pecado? Bueno, te arrepientes y ya nunca más lo debes de practicar. Y eso te debe de servir
para que crezcas a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. O sea, por algo nos pasan las cosas, para aprender de dónde nos tropezamos, dónde nos caímos. Pero si vuelves a tropezar con la misma piedra y con la misma piedra, no, pues ya no tiene remedio, va a decir Jesucristo. Y por eso está hablando que tenemos a un intercesor, un abogado, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dice el 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De todo el mundo, ¿verdad? No solo nada más de nosotros como iglesia, sino como todo el mundo, sin hacer distinción de razas, culturas, nada. Porque nuestro Dios no hace excepción de personas. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Saben que Él pagó el precio en la cruz del Calvario? Y que para que nosotros nos guardemos en santidad tenemos que confesar el pecado que cometimos. Para guardar esa relación y comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el versículo 3. Y lo pone con signo de interrogación, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y la respuesta es esta, dice, si obedecemos sus mandamientos. Habla una pregunta, pero enseguida te da la respuesta. ¿Obedecemos los mandamientos? Entonces conocemos a Dios. ¿Practica los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios? Es porque obedecemos a nuestro Dios. Ahí está la palabra. Y cuando obedecemos, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Porque Jesucristo nos pone el ejemplo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Qué hace el católico? Sacrificios. Van a la iglesia allá de México y van ahí con las rodillas todas peladas, sangrando. Esos son sacrificios. Eso no sirve. A Dios le agrada la obediencia. Ama a tu prójimo, ámalo. Háblale de Jesucristo, pues háblale. Estás viendo que ya está con un pie en el infierno y todavía no le hablas de la palabra de nuestro Señor. Dice el 4, el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y a eso venimos a aprender. Por eso mentiras, engaño, hipocresía. Eso no tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Porque eso no es de nuestro Dios. No tiene la verdad. O sea, no está Jesús en tu vida. No está el Espíritu Santo en tu cuerpo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. No tienes la verdad. Y cuando tenemos la verdad, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra casa, donde quiera que vamos y nos encontramos. Tiene que aprender. Somos tan faciliteros de la boca que hablamos cosas que deberíamos de pensar. ¿Qué es lo que vamos a decir? Dice el 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El amor de Dios. Por eso tenemos amor de nuestro prójimo.
tenemos compasión del que sufre, porque tenemos a Cristo. Y Dios es amor. ¿Sí? Por eso cuando el ciego Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de... Y más gritaba. Es el amor de un padre. Y cuando nosotros le estemos gritando y clamando, Él nos va a escuchar cuando lo hagamos de corazón. Le dijo a sus discípulos, a ver, tráiganlo. ¿Qué quieres que haga? Pues que recobre mi vista. Y lo primero que hizo fue darle la vista. ¿Saben qué hizo? Seguir a Jesús. Un seguidor de Jesús. Y así nosotros debemos de ser seguidores de Jesús. Discípulos de Jesucristo. Obedeciendo lo que Él nos demanda a través de su palabra. El amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Tenemos amor por Dios, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestros hijos, vamos a amar aún a nuestros vecinos. ¿Cómo lo vamos hablando de la palabra? Porque la palabra es el amor de Dios. Pero también la palabra los va a confrontar. No los va a abrazar cuando están en el pecado. Sí, o sea, la palabra es muy clara, hermano, dice en el 5. En cambio, dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. O sea, a través de nuestro testimonio, que no somos dos, que Cristo y nosotros somos uno como iglesia. Y termina diciendo en el 6, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Habla de Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Con pecado? Dice, el que afirma que obedece, así debe que vivir. Dice, el que afirma que permanece en Jesús debe vivir como Él vivió. Pero dense cuenta que comenzamos que tenemos abogado, que nosotros cometemos pecado. Mientras estemos en esta vida, vamos a cometer pecado. El único que no tuvo pecado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso habla de nuestro abogado. Para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Porque si tú no aprendes del pecado en el cual tú caíste, ¿cómo vas a crecer? O sea, mentiste y eso te va a servir para que el día de mañana ya no mientas y vas a ser otra persona mejor. Robabas, ya no robas, vas a ser otra persona espiritual. Ya sabes que eso no debe de hacerlo. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para agradar a nuestro Padre y para vivir como Jesucristo vivió. Sí, papá, ¿qué quieres que haga? Voy a obedecer tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos. Y vamos a terminar en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y así como Jesús siempre confrontaba también a los religiosos que se oponían al evangelio del reino, también los discípulos tuvieron que hacer eso con los mismos religiosos. Es que Dios nos da el carácter, hermano. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Así como Jesús fue celoso y que volcó las mesas de los cambistas cuando las tenían ahí en el templo vendiendo chivos, vacas y qué.
Así tenemos que tener ese celo por nuestro Dios. Miren, aquí nos enseña lo que hizo Jesús y mira lo que hicieron sus discípulos. El versículo 29 del capítulo 5, de hecho, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿A qué les dijeron? A los mismos religiosos que confrontaban a Jesús. Lo mismo. O sea, yo no voy a obedecer a un hombre, yo voy a obedecer a mi Dios, yo voy a obedecer a mi Padre. ¿Por qué te voy a obedecer a ti? Si tú lo conoces, tú siempre vas a depender de Él. Si tú no lo conoces, tú no tienes identidad ni tienes paternidad. Tú eres una persona huérfana. Una persona huérfana es que alguien que nunca conoció a su padre. Nosotros no estamos huérfanos. Nosotros tenemos nuestro Padre en el cielo y tuvimos nuestro Padre aquí en la tierra. Lo conocemos, hermano. No estamos a pintas. Dice el 30, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Le está poniendo, dice, ustedes lo mataron. Ustedes lo mandaron a crucificar. ¿Quién eran los sacerdotes de ese tiempo? Y ese es el carácter que nosotros debemos de tener para exponer lo que Dios nos enseña y demanda a través de su palabra. Por eso es que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Les guste o no les guste, tenemos que hablar la palabra y vivirla. Dice el 31, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué lo levantó? Para que diera arrepentimiento, para que se arrepintiera de estos pecados en los cuales estaba. Para eso mandó a Jesús a la cruz. Porque sin la sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Antes en el Antiguo Testamento tenían que matar a un animal para que te perdonaran los pecados. No te los quitaban, te quedaban perdonados. Pero el Cordero de Dios quita todo pecado. Ya no solamente te los perdona, te los quita, te los desarraiga, ya para que no los vuelvas a practicar. Y son cosas diferentes. Lo que Dios hace personalmente y lo que Dios permite en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que era a través de los animales. O sea, perdonar el pecado. No, Jesús con su sangre te quita todo, te perdona y te quita y te desarraiga el pecado. Y eso es lo que hace Dios. Gracias a Él, mira, nos arrepentimos, nos perdonó y nos desarraigó de los pecados que teníamos. Dice el 32, hablando de sí mismo los apóstoles, dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? Nada más los que le obedecen, no son todos. Pueden estar iglesias repletas de que cristianos, pero los que le obedecen son los que tienen el Espíritu Santo. Son los que obedecen sus mandamientos, estatutos y decretos y son los que imitan a Jesucristo nuestro Señor. Y nos esforzamos para vivir como Cristo Jesús vivió aquí en esta tierra. ¿Sí? Y ese sueño hay que reprenderlo en el nombre de Jesús porque Satanás es tan astuto que nosotros no sabemos por dónde viene el dardo. Sí entendió el plan y el propósito de Dios. Que los que somos hijos de Dios somos los que obedecemos sus mandamientos, estatutos y decretos. Que los que somos hijos de Dios somos los que tenemos su Santo Espíritu. Esos somos esos hijos de Dios.
Por eso dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. ¿Quién te guía? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo no te va a guiar al libertinaje, a la inmundicia, a la avaricia, no. El Espíritu Santo te va a guiar con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo te va a llevar a establecer un altar en tu cuarto secreto para que tengas una relación y comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo que mora en tu vida y en mi vida. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que anhela Dios de su iglesia. Si te has extraviado, vuelve en pos de Jesús. Si te has corrompido y no te has arrepentido, tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que nos perdona y nos quita y desarraiga todo pecado, para que podamos tener nosotros identidad como hijos de nuestro Padre Celestial. Hay muchos que no tienen identidad, no saben quién es Dios, no saben cómo es Dios. Y dicen, no, pues tu Dios es mi Dios. Ah, ¿cómo está eso? No, yo lo conozco, porque conozco sus mandamientos, estatutos y decretos, y porque los llevo a cabo y los obedezco. Es cuando Dios abre la mente y el corazón de nosotros para entender y comprender el plan y el propósito por el cual Él nos llamó para tener una relación y comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que, mis amados, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra nuestros ojos y nuestro corazón. Padre bendito de los cielos, te damos gracias en este día tarde, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú tomando el control de la vida de tu iglesia, de cada uno de mis hermanos, Padre, de esta iglesia de aposento alto, Señor, que seas tú, Padre, exaltado y glorificado sobre todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, te damos. Muchas gracias.